diablo. Quiero leer una porción de las Sagradas Escrituras que se encuentra, fíjense, en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4 dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concedió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de la más gorda de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y cayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué has ensanchado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieses bien, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Bueno, en esta semana me tocó full time, tiempo completo de lunes a viernes. Generalmente estoy los martes y los jueves en el programa Momento de Oración, pero en el día de hoy el programa al aire tenía que ser Amaneciendo con Triunfo, pero que dirige nuestro hermano el doctor William Rivas, pero por motivos a que está en un ciclo de conferencias allá en Minnesota, está ausente. Rogamos a Dios que el Señor lo use tremendamente, como siempre el Señor lo hace. Pero bueno, aquí estamos, y entonces en el transcurso de esta semana le hemos dado una temática diferente, tanto al programa de Amaneciendo con Triunfo como al programa Momentos de Oración. Y hemos tomado en cuenta un día para orar por las personas que están involucradas directa o indirectamente en grandes acontecimientos mundiales. El lunes lo hicimos por todos los que participarán directa o indirectamente en las Olimpiadas del 2012 en Londres, y oramos por los jugadores, por los entrenadores, por los periodistas, por el cuerpo diplomático de cada una de las 204 países que participan. Oramos por bueno, los televidentes, los espectadores, que son millones y millones en el mundo entero, y esperamos en Dios que el Señor haya tocado esas vidas, o toque en el transcurso de ese evento esas vidas. Y yo dije que nos quedamos cortos porque dejamos de orar por los hoteles, los empleados de los hoteles, los turistas que van a llegar, bueno, una cantidad de personas que la involucramos directamente también ahí en esa oración. Ayer martes estuvimos hablando de las elecciones que van a ocurrir aquí en los Estados Unidos, y declaramos, como nos dimos cuenta, que el año 2012 era un año electoral por las elecciones que han habido y las elecciones que están por acontecer. Entonces, oramos por todos esos personas que se postulan, y que pues el pueblo tiene que decidir, la mayoría. Entonces oramos para que el pueblo elija el mejor de lo mejor, y aquellos que ya han sido elegidos por una forma u otra, que ya están investidos de una autoridad, para que lo hagan bajo la unción del Espíritu Santo, porque así nos manda Pablo en la epístola a Timoteo, de que oremos por todos los que están en eminencia, para que nosotros vivamos quieta y posadamente. Bueno, en el día de hoy quiero recordar lo que pasó hace unos días atrás, una semana atrás, en Denver, Colorado, en una sala de cine repleta, pero casa full. Estaban en el estreno de la película Batman, y entonces vino un muchacho y, armado hasta los dientes, comenzó a disparar a ciegas y asesinó a 12 personas, incluyendo un niño, e hirió a 52 personas. Yo esperaba que mi hermano Pedrito estuviera conmigo para que él nos reseñara
las víctimas que están ocurriendo en México y en Colombia, pero me va a tocar que hacerlo personalmente. Pero este evento nos llama mucho la atención porque conmueve a toda la población de los Estados Unidos y conmueve al mundo entero, porque ahorita con la globalización de la información, gracias al Internet, pues todo el mundo se entera de todo, aunque suceda en un pueblito. Aunque esto no sucedió en un pueblito, sucedió en una ciudad muy importante de los Estados Unidos y pues a la vista de multitudes. Y ahora con estos teléfonos que tienen cámara, bueno, pues cualquiera se hace periodista con un teléfono inteligente. Pasa algo, entonces uno viene, se pone aquí en cámara y empieza a grabar. Y graba, y eso se puede sacar y se puede inclusive transferir a un canal de televisión, y ellos lo editan, le ayudan con la resolución de colores y lo ponen al aire. Entonces es muy fácil ahorita grabar todas estas imágenes. Entonces todo el mundo se entera de este acontecimiento. Y como yo le dije, esperaba que estuviera aquí el hermano Pedrito para que me informara bien a ciencia cierta de lo que están sufriendo en México con la violencia, ¿no? Allí hay cuerpos insurgentes que están asesinando personas de una forma bárbara, paramilitares como los Zetas, los narcotraficantes y bueno, la población en sí, la población común, afectado por informaciones externas como son los medios de comunicación donde se pasan películas de alto contenido violento, sean películas o novelas, y eso ha influido mucho en que la población en México se esté desarrollando bastante la violencia, igual que por ejemplo en Honduras, después de la destitución por parte del Congreso del presidente Zelaya, se desata una cadena de violencia sin precedentes. Anteriormente había violencia, pero después de eso, pues sin precedentes, a un grado muy alto de violencia, como ocurrió en El Salvador, en Guatemala. Colombia tiene más de 50 años de una guerra civil, ya hoy en día pues no, al principio fue una guerra ideológica, hoy en día no, es una guerra económica, donde los guerrilleros ya no se les pueden llamar guerrilleros, sino cuerpos terroristas, los terroristas que se visten como justicieros. Están los paramilitares, están los narcotraficantes, y en 50 años cuántas muertes no han ocurrido. Está Brasil con su gran desarrollo económico, ya llevándose a ser una de las economías emergentes, y con esas políticas de cero hambre, no por eso deja de haber un índice grandísimo de violencia. Hay todavía muchísimas favelas son barrios donde ni la policía puede entrar a veces. Así que cada día hay asesinatos, como en el principio de la humanidad, Caín mató a Abel. Hoy en día pues el crecimiento de violencia en el mundo entero crece cada día más y más. En el Medio Oriente vemos la violencia como el pan nuestro de cada día. Ahí está Afganistán, ahí está Irán, está Libia, ahora está Siria, y quién sabe quiénes más están sufriendo de violencia. El mismo pueblo de Israel ha sufrido violencia desde el Imperio Romano. Ha sufrido violencia en los últimos tiempos por parte de los nazis, que ejecutaron lo que se conoce como el Holocausto, y ellos pues han sufrido grandemente la violencia. Personalmente yo he sufrido por culpa de la violencia. Hace menos de un año asesinaron en Caracas, Venezuela, a un sobrino, y fue algo sin precedentes en la historia de nuestra familia. Es algo que todavía no lo hemos podido muchos de nosotros superar. En fin, por causa de la violencia, entonces, muchas vidas que pudieron ser útiles a la sociedad fueron cortadas prematuramente. Mi sobrino gozaba de plena salud y fue asesinado por un balazo que le dieron en el estómago, y
se nos murió. Así muchos de esas personas que han muerto gozaban de buena salud, que pudieron tener una oportunidad y ser útil, no lo fueron. Los que están muriendo en la guerra, ayer me informaron un contacto por Facebook de que están muriendo. Yo me imaginaba que ya la guerra había terminado, que ya nuestros soldados estaban gozando de plena seguridad y que estaban contribuyendo para el desarrollo de esos pueblos como en Afganistán, Irán, pero no, me informan que hay día a día muertos soldados por movimientos de rebelión y en fin. Yo me imagino entonces el efecto que queda, la secuela que queda en nosotros por la pérdida de un ser querido por causa de la violencia. Tengo una amiga que tiene 4 hijos, su esposo murió asesinado aquí en Houston. Tengo otra amiga que su esposo fue asesinado en Guatemala. Y ayer me informaba mi hijo que en el complejo de apartamentos donde él vive, esta semana, empezando la semana, vinieron y mataron a una persona y ayer mataron a otro integrante de esa misma familia. O sea que imagínense, ahí en donde está mi hijo viviendo con su esposa y sus nietas, ahí mismo en ese complejo, asesinaron en menos de una semana a 2 personas de la misma familia. Todo esto lo estoy hablando y dejando de mencionar, bueno, todos los acontecimientos que aquí en Estados Unidos han ocurrido por causa de la violencia, ¿no? ¿Cuántas personas no murieron en la destrucción de las torres en Nueva York? Fueron más de 3.000 personas. Y las víctimas de los sobrevivientes, que muchísimos pudieron salir a tiempo y sobrevivieron, pero el trauma que queda, los familiares que quedan con ese dolor, con esa tristeza, pienso que es algo que ni siquiera las drogas o el calmantes que producen los laboratorios pueden ser suficientes para que uno pueda superar y aguantar tanto dolor. Por eso estoy hablando de estas cosas porque quizás en la audiencia hayan personas que hayan perdido un ser querido por causa de la violencia. Ayer me mencionaba la esposa del hermano Guillermo Gómez, de que ella perdió un familiar por causa por una enfermedad, por cáncer, y eso es un trauma tremendo. Pero imagínate, por causa de la violencia, del asesinato, es un dolor tan inmenso para las personas que han perdido un ser querido por causa de la violencia. Eso es algo que no se supera fácilmente. Y eso que yo estoy dejando de hablar de aquellos que han sufrido violaciones, mujeres que han sufrido violaciones, hombres que han sufrido violaciones. Son traumas, secuelas que nunca se olvidan. Hay personas, recuerdo yo una muchacha cuando estaba joven allá en Bucaramanga, Colombia, que ella de repente estaba hablando con uno y bien sanita, y de repente ella se ponía a gritar y a correr. Toda la consideraban como loca, pero hablando yo personalmente después por ella y le preguntaba qué es lo que le pasaba, entonces me contó cómo ella, cuando apenas era una niñita, una bebé, no tenía ni 5 años, pudo presenciar el asesinato por parte de los terroristas de la FARC, cuando mataron a su mamá y a su hermana. La violaron a la mamá y violaron a su hermana, y ella vio ese asesinato y dispararon a quemarropa a su papá, y ella se salvó porque estaba debajo de la cama. Pero ella vio cómo asesinaron a su mamá y la violaron y toda su hermana, y intentaron asesinar a su papá. Su papá lo dejaron como si estuviera muerto, pero él sobrevivió, y ella pudo ver ese trauma, y eso era cosas que pues ahí estaba. Ya era una señorita como de 25 años y sin embargo todavía tenía esas secuelas. Salía gritando. Estábamos en una heladería, un grupo de jóvenes de la iglesia, y ella salía gritando. Ya le llegó la loquera a la señorita esta, todo lo que decía. Pero fíjate, era la secuela. Entonces, no es fácil, como decía la canción, no es fácil superar un dolor como esto, el causado por la pérdida de un ser querido por causa de la violencia.
Imagínate un padre de familia que despide a su hijo con vestido de militar, con una mochila y lo despide, y cuando pasa el tiempo le llegan a la casa 2 oficiales vestidos de gala para decirle: lamentablemente venimos a participarles, que wow, hermano, eso ni le quiero terminar de decir, es un dolor tremendo. Muchos aquí en los Estados Unidos lo han vivido y no lo han superado. Mucha gente ha sufrido por causa de la violencia y no lo han superado. Yo recuerdo una señora que le mataron 2 niñas, unos muchachos locos en el volante que estaban compitiendo, y arrollaron a unas niñas que estaban en una parada para que las llevara a la escuela, y esa señora estaba inconsolable. ¿Quién va a poder soportar un dolor así, que haya llevado a sus niñitas en la mañana, le haya preparado el desayuno y ellos, niñitas en la parada, viene un loco y los arrolle y las mate? Eso no se supera, eso es una cosa, unas huellas muy profundas. Que las drogas, las pastillas, los calmantes no son suficientes para salir de esa depresión, de ese dolor, de esa tristeza. Pero yo recuerdo que en ese evento que le estoy mencionando, de esta señora que perdió 2 de sus hijas que fueron atropelladas por esos locos muchachos. Entonces yo recuerdo que ella estaba inconsolable, le habían inyectado calmantes, le habían dado calmantes, esta señora estaba inconsolable. Pero llega mi papá, que es pastor, en ese tiempo pastoreando la iglesia allá en la ciudad. Él viene y le da un abrazo. Y yo esperaba que papá dijese, como dice todo, cuando uno llega a un velorio, o cuando llega uno a una familia que ha perdido un ser querido, uno llega y le dice, en mi país, estoy hablando de Venezuela, en mi país todo el mundo le dice a las personas, sentido pésame. Esa es la frase común. Todo venezolano que me está escuchando sabe que es así, o todo colombiano que haya vivido en Venezuela sabe que cuando uno se acerca a un pariente que ha perdido un ser querido, uno se le acerca para decirle sentido pésame o lo siento, ¿no? Y yo esperaba que papá dijese ese, pero mi papá no dijo esa frase, y eso fue lo que me conmovió tremendo. Que mi papá dijo: el Espíritu Santo, nuestro Consolador, te consuele en el nombre de Jesús. Esas fueron las palabras de papá, y me gustó, porque era la primera vez que yo oía eso se llama dar pésame, en una frase para dar pésame, unas palabras como esa: el Espíritu Santo, nuestro Consolador, te consuele en el nombre de Jesús. Bueno, eso me impresionó hasta el día de hoy, quedaron grabadas en mi mente. Y lo más impresionante es que esa señora, que era inconsolable, que había sido inyectada por calmantes y le habían dado pastillas y nada le había hecho efecto, no habían pasado 15 minutos cuando esa señora había cambiado totalmente. El Señor le dio consuelo, el Señor le dio consolación. Entonces, eso significa que nosotros los creyentes tenemos una arma, como dice, un recurso, vamos a llamarlo así, un recurso muy importante, que es la oración por esas personas que han perdido un ser querido por causa de la violencia en una u otra, o que han sobrevivido a un acto violento. Esas personas, nosotros la iglesia, nosotros los creyentes, tenemos ese recurso de interceder, de orar por ellos, pedir que el Espíritu Santo, que es nuestro Consolador, los consuele como nada en este mundo los puede consolar. Según los psicólogos dicen que uno, por la pérdida de un ser querido, tarda unos 5 años para superarlo. Hay otros que más, o quizás otros menos. Pero el caso es que se está llevando a términos normales o naturales, pero nosotros estamos acudiendo a lo sobrenatural, y en lo sobrenatural podemos creer que el Señor puede hacer la obra de una forma instantánea. Hoy esas personas que todavía no han superado esa secuela, que no han podido salir de esa depresión, hoy es un día en que usted, hermana, hermano,
que me escucha a través de las 1090, que me ve por el canal de video en justin.tv/Triunfo TV, o que me puede escuchar a través de www.radiotriunfo.net. Uniéndonos en una oración de intercesión, podemos ver un milagro en esas vidas. Y estoy hablando de millones, porque por la pérdida, por el asesinato de mi sobrino, no solamente fue afectada mi hermana, que era su único hijo, donde ella había puesto toda su esperanza para tener el razón de ser de su existencia. Mataron a su único hijo, no fue solamente ella. Yo, que soy su tío, yo he escondido de mi radio de acción todas las fotografías de mi sobrino, porque cuando yo veo una, quedo impactado tremendamente. Y así fueron mi hermana, mi hermano, mis hijos, mis sobrinos. Todos los familiares fuimos afectados, y de los miles de hermanos que lo conocimos desde niño hasta que fue asesinado, todos quedamos afectados. Sus amigos por Facebook, sus amigos personales, todos fuimos afectados. O sea que por la muerte de una sola persona, miles de personas fuimos afectados. Ahora, por la muerte de 3.000, que fueron los que murieron en las Torres Gemelas, ¿cuántos millones de personas fueron afectados? Por la muerte de las personas que ocurrió aquí en Denver, Colorado, esta semana pasada, ¿cuántos millones de personas fueron afectadas? Por eso no estamos hablando de un número muy reducido, estamos hablando de millones de personas que en el mundo entero están afectadas por la pérdida de un ser querido por causa de la violencia. Y nosotros, la iglesia, tenemos la solución: es orar e interceder por ellos, para que en el día de hoy el Espíritu Santo, que según nuestro Señor Jesucristo lo llamó el Consolador, puede consolar todo dolor. Como dice la Escritura, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestras vidas. Así que después de este cántico que tenemos con Cristi Torres, que dice viviré, vamos a empezar con la oración.